esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba, y de la calidad de la piedra y de los exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que esto ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambre y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y en las cárceles, haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Resulta llamativo escuchar un evangelio con palabras que anuncian todo tipo de catástrofes y que pueden resultar ciertamente desconcertantes. La Iglesia nos propone justamente estos temas a estas alturas del año. Próximo domingo se cierra el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey y empieza un tiempo nuevo. Luego, la semana siguiente, con el Adviento. Por eso, al final de este tiempo, se nos proponen los temas que técnicamente se llaman así escatológicos, las realidades últimas, el juicio final, que tiene que también ver con la muerte, con todo aquello que será el futuro de algún modo, pero que en realidad se refiere al presente. Y en concreto, pues desde muchos puntos de vista se puede intentar recoger un mensaje de estas lecturas, pero yo lo resumiría con la idea de que no tenemos que poner nuestra seguridad, nuestra esperanza en realidades humanas, sino en el Señor. Y veamos de qué manera las lecturas nos invitan a este camino. Hemos escuchado en la primera lectura un texto muy breve, que se puede pasar así como sin atender a su contenido, del profeta Malaquías, que habla del llamado Día del Señor, un día que llega repentinamente, un día que tiene las características del juicio, que se relaciona con el fuego que quema, es decir, que transforma. De alguna manera dice, el estado actual de cosas cambiará. Pero esto que aparentemente está teniendo un tono de amenaza, en realidad llama a la esperanza. Dice, llega el día ardiente como un horno, pero luego dice, a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra. Y aquí hay una paradoja. Lo que para unos es un fuego que abrasa y que calcina, para otros es un sol que ilumina. Una misma realidad tiene significados diversos
según quien la recibe. Y por eso, aunque habla para el mundo entero, al creyente, a nosotros, nos invita a reconocer que su venida es una venida de amor. Y por eso es muy interesante también que hoy mismo en la Iglesia se esté cerrando también el año de la misericordia. Es como un mensaje que tiene estos dos contenidos. Por un lado, la necesidad de un juicio, pero por otro lado, todo este juicio, toda esta potencia de Dios viene por su misericordia. Esto es lo primero. Es una llamada que viene a transformar, una venida que viene a transformar y que tiene como trasfondo el amor. Luego, hemos escuchado la segunda lectura. Es una lectura muy importante porque está tomada de la epístola a los tesalonicenses. Es quizás el primer texto escrito en el Nuevo Testamento hacia el año 50 o 51. Los creyentes, en medio de un ambiente de cierta dificultad y persecución, tienen la idea de que ya vendrá el fin, en cualquier momento se acabará el mundo. Y esto hace que algunos tomen una actitud, digamos, de entregarse, en el sentido de abandonar la vida común y corriente, cotidiana, y esperar a que pase algo. Ya no valdría la pena trabajar. Si ya se va a acabar este mundo, ¿para qué trabajo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué? Mejor espero a que algo suceda. Y por eso Pablo advierte con énfasis: nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente sin trabajar. A esos les mandamos y exhortamos que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Es decir, la certeza de que vendrá un día del Señor no es un llamado a la pasividad, sino al contrario, a continuar nuestra existencia con un ardor aún mayor, pero sin cambiar nuestra situación de vida. Y finalmente viene el Evangelio, que en palabras del Señor dice este mensaje, ¿no? La venida del Señor tiene este sentido que decía al inicio y que es fundamental. Es entender que para el creyente la seguridad, la fuerza está en el Señor, no en las cosas materiales. Es muy importante tratar de coger la idea de esta pregunta. En aquel tiempo, porque toda esta reflexión de Cristo viene a partir de un comentario, ¿no? Están en el templo y ven un glorioso edificio, ¿no? Este es como el fin de toda una secuencia de capítulos del Evangelio de Lucas. Son 10 capítulos en los que Jesús se mueve desde Galilea al norte hacia Jerusalén al sur, y es como la plenitud de aquel recorrido. Llega a Jerusalén al templo, un edificio maravilloso, ¿no? Decía el Talmud babilónico que quien no ha conocido el templo de Jerusalén no sabe lo que es un gran edificio. Algún comentarista hebreo, teólogo de su tiempo, decía: no son 7 las maravillas del mundo, son 9, porque hay que incluir la explanada del templo y el santuario. Ese templo había sido iniciado en su construcción hacia el año 19 a.C., y el rey Herodes había obligado a que 1000 sacerdotes aprendieran albañilería para que solo ellos tocasen las piedras que formaban parte de las paredes del santuario. Estaba lleno, pues, de riquezas, ¿no? Estaba la menorá, que es este candelabro de varios brazos, hecho de oro. 17 libras de oro pesaba, según dicen los historiadores. Todo esto lo señalo solo para que nos hagamos un poco cargo de lo que significaba este edificio. Además, para un creyente, en este santuario estaba la presencia de Dios. Por tanto, pensaban: esto es indestructible, esto no va a cambiar nunca. Además, externamente tiene tal gloria que es la seguridad de nuestro pueblo. Y viene Jesús a decir: esto que veis no quedará piedra sobre piedra. Para un hebreo cualquiera esto podría sonar casi a blasfemia. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a decir esto? Porque no solo
criticas una obra arquitectónica, sino que para nosotros también tiene un valor religioso, por esto que digo, del santuario. Pero sabemos, en el año 70, Tito, el emperador, lo destruyó. Y ese es el fondo de estas palabras del Señor. No son una especie de predicción de lo que vendrá luego de la persecución, sino una predicación, una interpretación de la vida cristiana, que efectivamente tiene un valor en la historia, pero que fundamentalmente se aplica a cada momento de nuestra vida. Estos pensaban que lo fundamental era este edificio y se apegaban a una realidad humana. ¿Cuántas veces tú y yo podemos tener este peligro de pensar que hay cosas humanas que nos van a tranquilizar, ¿no? El tener salud, una persona que no se muera, que no se vaya de mi vida, una situación económica, una cierta posición de cualquier tipo. Y el Señor nos dice, ni aún el edificio más grande de la antigüedad es garantía para el creyente, solo Dios. Esto es lo que los místicos han entendido. Dios y yo, al final, lo único que cuenta en realidad es el Señor. Todo lo humano se desvanece, también nuestra tienda, nuestro cuerpo, nos llega la enfermedad, nos llega... Y esto no es para tener una especie de pesimismo o de tristeza, sino una conciencia profunda de dónde viene la seguridad nuestra, del Señor. A veces en nuestra existencia hay cosas que se acaban, personas que se van, situaciones que se terminan y podemos pensar que entonces nuestra vida ya no tiene sentido, que Dios ya no nos ama. Y esa tentación siempre puede venir ante una dificultad, ante una situación que hay que enfrentar. Nada nos podrá separar del amor de Dios, dice Pablo, ni la muerte, ni la espada, ni la persecución, nada. Por tanto, esto es un mensaje de profunda esperanza. Y por tanto nosotros estamos llamados, finalmente, como síntesis, como respuesta de nuestro corazón a esta palabra, a cantar lo que dice el Salmo. El Señor es nuestro Rey, Él viene. Dice, tañed la cítara para el Señor. O sea, es una invitación a la alabanza. ¿Y por qué? Porque hay que aplaudir al Señor que llega para regir la tierra. En el fondo, para que se acabe todo aquello que no nos deja ser felices, para que nos muestre su gloria. Pidámosle hoy a la Virgen María esta gracia, que ya no pongamos nuestra esperanza en nada humano, solo en el Señor, que esto nos descanse y que nos ayude a vivir atentos a los signos del tiempo y a su gloria y a su misericordia.